grabar. ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Como hemos dicho, la ansiedad es una preocupación mental. La ansiedad es igual a miedo. La ansiedad es igual a inseguridad. La ansiedad es igual a una reacción que uno pueda dar de una manera peligrosa. Pueden pasar por esto, creo que ninguno puede decir a mí no me va a pasar. Porque todos tenemos etapas que nos preocupan mucho y en esta etapa de preocupación podemos llegar hasta una confusión mental. Así es. Entonces, ¿cuál es la definición y descripción de la ansiedad? Aquí en esta imagen dice un hombre, busco la mujer ideal. Y el otro le responde, ¿la real le da miedo? Entonces, eso es parte de un problema de la ansiedad. ¿Ya? Hay una preocupación, ¿ya? Saliendo de la realidad, pensando en el futuro o pensando fuera de la realidad. Entonces, ahora, la ansiedad, alguien escribió, es prima hermana del temor. La palabra en español ansiedad se deriva del vocablo latín angere, que significa ahorcar o ahogar. La ansiedad es la tranquilidad o preocupación por una amenaza o de algo desconocido y se caracteriza por preocupación extrema o temor interminable. Eso la describió una consejera que su apellido es Hun, se escribe Hun, pero se puede pronunciar Han. Ahora, ¿qué más acerca de la ansiedad? La ansiedad, dice Hunt, señala un resultado incierto, la premonición de que algo va a pasar, pero no hay seguridad de ello. Ese es el problema de una persona ansiosa. Piensa, siente que algo va a pasar, pero no hay seguridad de ello. O el temor de que algo pasará, pero no sabe si pasará o no. Y entonces, por eso hablamos de una preocupación mental, un exceso de preocupación mental. Entonces, preocuparse es normal, es natural en el ser humano, pero el ansioso eleva su preocupación como que le da miedo que algo va a pasar o algo ya es real, pero todavía no está seguro, pero lo siente así. La ansiedad excesiva involucra una sobreestimación de la probabilidad de un peligro y una exageración de su grado de algo horripilante. La persona que entra a la etapa de la ansiedad comienza a mirar su futuro de una manera muy calamitosa, ve lo peor y eso es una etapa muy complicada para la persona que está entrando en ansiedad. ¿Quiénes pueden llegar a esto? Muchas personas. No necesitas estar arrinconado en una esquina porque esa es fobia. Puedes estar muy ansioso y tomando pastillas para estar tranquilo. Algo te produce temor interno. Por eso la doctora Juni Hun dice, la ansiedad evoluciona en desorden cuando se vuelve tan intensa, que ocupa la totalidad de los pensamientos, sentimientos y acciones, impidiendo que la persona viva normalmente. Cualquiera que padece desorden de ansiedad se siente aislado, solo y diferente, como si fuera la única persona
en todo el mundo, que ha sido atacada por esa cosa tan terrible. Ahora, la ansiedad lo tratan los psiquiatras, lo tratan los psicólogos, pero en base a drogas, le dan la cura del sueño o otro tratamiento para ayudar a tener un poco de tranquilidad mental. ¿Cuál es la descripción médica? Por ejemplo, en esta revista La Mente Maravillosa, ahí unos médicos opinan, dice, preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Por ejemplo, cuando el COVID ha llegado al Perú, después de 2 o 3 meses que estaba creciendo y creciendo, la gente entró como en pánico y estaba con mucha ansiedad porque cualquier cosa que tocaba, cualquier cosa que salía o respiraba, generaba una preocupación. Y por ahí de pronto le picaba la garganta y ya estaba más asustado todavía o se agitaba por algo. Entonces, entró una preocupación extrema en la sociedad, pero ese es por un caso del COVID. Y así hay muchos casos más que afectan a la persona. Ahí en ese cartel dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Pero el ansioso piensa que se está ahorcando. Ahora, en la Biblia es interesante cómo se encuentra descrito el término ansiedad en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando vamos a Job, dice la ansiedad, voy a poner por aquí, la ansiedad, dice, vamos a resaltar, dice la ansiedad y la angustia. Entonces, angustia es estrechez. Es como que vas entrando a un lugar donde no hay mucho espacio y poco a poco va faltando el oxígeno. Es como entrar a una cueva profunda y poco a poco va faltando el oxígeno más adelante. Y eso es la ansiedad, estrechez, que algo que aterra lo dominan como rey dispuesto para el ataque. FOP está haciendo la alusión a un rey que viene a atacar a tu aldea, a tu villa, y tú eres poco, no tienes mucha defensa, entonces la gente se asusta porque los que vienen a atacar vienen a destruir, a matar, y entonces eso, ¿no? Como que te sientes casi ya agotado, ahí estrecho, y no tienes salida. El otro texto lo encontramos en Proverbios capítulo 11, versículo 15. Dice, ciertamente sufrirá, y aquí el verbo sufrir, literalmente el verbo sufrir aquí es desgracia, pérdida, fracaso. Ciertamente sufrirá desgracia el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador estará seguro. Es como cuando tú, por ejemplo, has salido garante de un préstamo para alguien y viene y te dice, mira hermano, yo te voy a pagar, solamente quiero que me des la mano, y tú de buen corazón das la mano y pones tu nombre, tu firma, y al final el que le das la mano se suelta y se va. Entonces, si el monto es grande y tú estás viviendo a las justas, entonces ahora sí vas a tener una preocupación fuerte. ¿Y por qué? Porque el banco te va a cobrar. El banco, si no pagas, te va a quitar tus cosas. Y entonces, para evitar todo eso, tú lo que haces es asumir el costo. Si tienes dinero, no hay problema, pero el problema es si tú estás a las justas y ahora te haces de una deuda que no es tuyo, simplemente porque querer servir. Entonces, la Biblia está relacionando estrechez, desgracia, y un tercer término que usa la Biblia en el Antiguo Testamento
Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Y aquí cuando habla de deprime ya está hablando de una enfermedad, de un debilitamiento físico. A ese nivel puede llegar una persona que entra en una etapa de ansiedad. Se siente estrecho, como ve, es como un túnel sin salida. De pronto ve que está perdiendo, está fracasando y de pronto ya comienza hasta físicamente a debilitarse y comienza a entristecerse. Por eso dice el Proverbios, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Lo opuesto de la depresión es la alegría. Ahora, factores internos hay, que causan la ansiedad. La ansiedad no es algo que está afuera. La ansiedad es algo que viene de afuera, pero usa lo que está dentro de uno para provocar esa preocupación, esa aflicción. ¿Cuáles son esos factores internos que producen ansiedad? El Señor Jesús la describió con una frase. Mira, vamos a ver varios textos y el Señor Jesús siempre dice la misma frase. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 30, dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Entonces, un factor interno es eso, ¿no? Que tenemos debilidad de fe, no físico, sino de fe. Cuando dice hombres de poca fe, literalmente es hombrecitos pequeños con una fe tan pequeña. Yo pongo aquí en la imagen la foto de un equilibrista, un famoso equilibrista su apellido era Blondin. Ahora, este hombre podía pasar por las cataratas del Niágara con cuerda y llevaba una madera, un tubo, podía pasar caminando y dice que iba y venía y entonces la gente le aplaudía y él decía, ¿creen que puedo pasar con esta silla? La gente, sí, puedes. Entonces, y después preguntaba, ¿creen que puedo pasar con esta silla y una persona encima? Y la gente decía, sí, puedes. Y entonces él preguntaba, quién se sube a la silla? Y ahí nadie quería subir. Y entonces, hombre de poca fe es eso, ¿no? Que no están dispuestos a responder a lo que Dios puede hacer. Toda la gente sabía que este equilibrista podía pasar con personas por la cuerda, pero no estaban dispuestos a dar el paso de fe de subirse a la silla. Entonces el Señor Jesús ve, por ejemplo, hombres que están preocupados por la comida, por la ropa, por el vestido, y le dice, mira, ve, Dios da belleza en el campo a las flores que son tan bonitas, aunque no son tan valiosas, pero los cuida tan bien y así los cuida a nosotros. Entonces, el factor interno es la falta de fe. ¿De en qué? En que no entender cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Otro texto más, por ejemplo, en mismo Mateo, capítulo 8, versículo 26, y aquí ya no es tanto que la gente está preguntando qué comer o qué vestir, sino en Mateo 8:26 dice, y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombre de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos, al mar y sobrevino una gran calma. Ahora, ¿qué es lo que había pasado aquí? Estaban pasando con su barca por el mar y el Señor Jesús estaba ahí en la barca. El Señor Jesús estaba descansando, los discípulos estaban remando y vino viento y estaban remando y mojándose. Y el Señor Jesús estaba durmiendo en un cabezal, ahí en un lugar que tenían los barquitos de ese tiempo, pero él estaba tranquilo. Lo que estaban desesperados son los discípulos.
Y de pronto fueron a llamar al Señor, le dijeron, Señor, vamos a morir y tú estás durmiendo. Y el Señor Jesús se levanta y le dice, hombre de poca fe. Si ustedes saben quién soy, entonces deberían tener la confianza que el mar no les va a afectar. Pero como no tienen confianza en mí, entonces por eso están afectados. Y él se levantó y ordenó al viento y al mar y todo se tranquilizó. Entonces, el factor interno que el Señor Jesús descubre para la ansiedad es la debilidad espiritual. Otro texto más. Seguimos con el equilibrista Blondin ahí, cruzando pasando una cuerda ahora con una persona encima. Mira este texto en Mateo 14, 30 al 31, dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse. Viendo la fuerza del viento, está hablando ahora de Pedro. Pedro, un día cuando el Señor Jesús estaba caminando en la noche, estaban remando y del Señor Jesús vino caminando cuando el barco se movía y cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, no tema, Pedro quiso ir hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar y se dio unos pasos en el agua, dice el texto. Pero cuando de pronto está caminando ya en el agua, siente la fuerza del viento, se acuerda el momento que estaba en el barco, como que el viento quería tumbar al barco. En ese momento deja de mirar al Señor y se acuerda lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, ahora empieza a hundirse. Y cuando empieza a hundirse, le dice, Señor, sálvame. Y el Señor le extendió la mano. Al instante Jesús le extiende la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, otra vez, ¿por qué dudaste? Si ya habías dado 2, 3 pasos sobre el agua y no te has hundido, ¿por qué le diste más atención al viento que a mí? Porque yo te dije que vengas a mí. Y eso es lo que faltó en Pedro, de seguir mirando al Señor Jesús y de seguir avanzando. Pero la duda se genera cuando en tu mente viene algo del pasado, algo de la experiencia, y más comienzas a mirarte a ti mismo, a tu experiencia, y menos al Señor. Y por ahí empiezas a fracasar en tu caminar o en tu meta. Ahora, después encontramos en Mateo capítulo 16, otro pasaje más. Dice, y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutir entre vosotros que no tenéis pan? Ahora Jesús estaba tratando de enseñarles acerca de la levadura de los fariseos en Mateo capítulo 16. Y los discípulos, entonces, como no habían llevado pan, está diciendo, uy, porque no hemos traído pan, ahora está hablando de levadura y entonces como que nos está echando la culpa. Eso estaban interpretando, pero no era lo que Jesús quería enseñarles. Entonces, más estaban ellos mirándose a sí mismos, a su debilidad, y no tanto lo que Jesús quería enseñar, porque el tema de Jesús era diferente. Y entonces, ahora ya no es duda, sino ahora Jesús le dice, ¿por qué discutir? La ansiedad es eso. La ansiedad te lleva a preocuparte por lo que vas a comer, por lo que te vas a vestir, si te van a sacar del trabajo. La ansiedad es eso, como que me estoy hundiendo, no hay quien me pueda ayudar. La ansiedad es eso, comenzar a razonar y a discutir con otros diciendo, mira, es tu problema por tu culpa o por mi culpa, pero echar la culpa a otros, pero no darse cuenta de lo que el Señor quiere hacer. Entonces, esos son los factores internos. Ahora,
veamos los factores externos que producen la ansiedad. Como en esta imagen vemos a alguien que te mueve una mano, que te coge otra mano, otro de pierna, otro de otra pierna. Entonces te convierte como un títere. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico en los factores externos que producen la ansiedad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. Esto es muy importante que ustedes puedan entender. El Señor Jesús estaba narrando la parábola del buen sembrador. Entonces dice, la semilla es el evangelio. Que se sembró la semilla entre espinos y ustedes están usando la figura del campo. Este es quien oye la palabra, ¿sí? Más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, que dice, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ese es el factor externo que produce ansiedad, preocupación extrema. Al inicio deciden creer en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios le puede haber ayudado en una enfermedad o le puede haber ayudado con un trabajo, le puede haber ayudado con una respuesta en una oración, con la familia, lo que sea. Pero nosotros siempre estamos bombardeados de afuera por las cosas que ofrece el mundo. Por ejemplo, ahora no puedes salir mucho a comprar, pero todo te pueden traer a la casa. Entonces, las ventas por internet están a la orden del día y te pueden traer hasta carro a tu casa, moto a tu casa. Entonces, para Navidad, entonces hasta te van a traer pavo, lo que sea a tu casa. Pero entonces, las cosas que bien están afuera, como que te captan la atención. Ese es uno. Pero para que tú puedas lograr tener en tu casa lo que está afuera, lo que necesitas es dinero. Entonces, lo que necesitas tú, comienzas a pensar y dices, ahora necesito ganar más dinero. Por eso los que hacen marchas ahora por el agro, con el argumento del agro, o por la minería, o por la, no sé, por cualquier cosa, profesores, lo que sea, al inicio, esas personas estaban dispuestos a trabajar por el sueldo que le estaban ofreciendo. Y como no tenían trabajo, entonces han entrado y dijeron, yo quiero el trabajo, tanto te pago, ya, tanto, y entraron a trabajar. Y ahora de pronto se dan cuenta que lo que ganan no alcanza para comprar lo que hay afuera. Y entonces hay muchas más excusas para reclamar. Pero no es tanto lo poco que ganan, sino las preocupaciones que vienen de afuera, y lo que viene de afuera es tan impactante, tan desafiante, tan cautivante, y lo poco que tienen no les alcanza, entonces quieren ganar más y para eso se levantan en huelga. Y eso es lo que afecta a muchas personas en su tranquilidad, el ser cautivados por lo que viene de afuera. Por eso, en otra parte, el Señor Jesús en el libro de Marcos dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ahora, eso es lo que produce ansiedad. Les dije, el factor interno es la debilidad de la fe, pero el factor externo son las cosas que vienen del mundo, de la publicidad, de todo lo que vemos en la televisión, en el internet, donde sea y por donde pasa. Todo eso como que te ofrecen para que tú compres. Ahora por Navidad dice, compra un celular y llevas dos, por ejemplo. Y entonces uno puede decir, uy, pago uno, llevo dos, está buena la oferta. Y uno dice,
pero ¿para qué comprar dos celulares si uno no es suficiente? Pero ahí está el marketing. Entonces uno cae en el juego. Y si uno está empezando en la vida cristiana, comienza a tener fe, comienza a tener confianza en el Señor, pero cuando de pronto te sientes cautivado por lo que viene de afuera, la palabra que tú puede ser poquito, te conviertes en hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque ha crecido tus deseos por las cosas de afuera y no tanto tus deseos por hacer crecer la palabra dentro de ti. La palabra te sostiene, la palabra te fortalece, la palabra te ilumina, te inspira, te hace una persona capaz de discernir. Pero cuando eso no hay, entonces lo que viene de afuera es más fuerte y terminas tú débil espiritualmente y por tanto muy preocupado, muy endeudado al final. Ahora, esta imagen dice la raíz de todos los males. Ay, me gustó la imagen como la pintaron, porque esto es el reflejo de lo que vamos a leer este texto. El texto dice, pero los que quieren hacerse rico, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto es lo que nosotros deberíamos considerar. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué matarse tanto? Algunos dirán, para tener guardado pan para mayo. Otros dirán, para vivir mejor. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando una persona comienza a poner su vista en el dinero, pone su futuro en el dinero, pone su estabilidad en el dinero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y aquí hay varios verbos que deberíamos tener en cuenta. Hunden a los hombres a la ruina, codiciándolo. Ya no es tanto lo que el dinero nomás, sino que quieres más, quieres lo que otros tienen, tú también. Y aquí hay otro verbo, se extraviaron. Esa persona que quería, empezaba a creer en Dios, termina extraviándose. Y al final dice, y se torturaron con muchos dolores. Por eso alguien dijo, ¿no? Has perdido la salud para dinero. Y ahora vas a gastar todo tu dinero para tratar de recuperar tu salud. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros. Los factores internos son lo poco que conocemos de la palabra, lo poco que conocemos a Dios, pero los factores externos son lo que viene de afuera, lo que te promociona, lo que te cautiva. Y eso uno debe aprender a discernir. ¿Cuáles son las palabras de Jesús para poder salir de la ansiedad? Uno, en Lucas 12:24, el Señor dice, considerad. Y el verbo considerar acá literalmente es tomar nota, tomar apuntes. Cuando alguien te está explicando en una clase, por ejemplo, si quieres tú rendir buen examen, tomas nota. Dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Esto es lo que nosotros debemos comenzar a tomar en cuenta. No es el dinero, no es las cosas, sino es el cuidado de Dios que nos va a dar tranquilidad.
y nosotros debemos llegar a ser conscientes. Dios está pendiente de mí, yo valgo mucho para Dios. Aparte de esto, en mismo Mateo, el Señor usa otro verbo aquí, mirar. Dice, mirad, y aquí el verbo mirar, literal, observar con mucha atención. Observar con mucha atención. Dice, ¿y qué tiene que observar? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No, dice, no sois vosotros, no sois vosotros de mucho más valor que ellos. Lucas dice, ustedes valen más que las aves. Mateo ya dijo hace un momento que ustedes valen más que las flores. Y ahora nuevamente Mateo dice, ustedes valen mucho más que las aves. Ahora, es interesante. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender? Lo que el Señor Jesús está diciendo. Si Dios puede cuidar a las aves que se mueren, si Dios puede crear o mantener a la belleza en las flores, aún en el desierto hay flores muy bonitas. Si Dios puede cuidar todo, ¿por qué no me puede cuidar a mí? Porque Jesús mismo dice, yo valgo mucho más que las flores, yo valgo mucho más que las aves. Así es, mis hermanos, eso es lo que debemos nosotros aprender. Y el tercer verbo que usa aquí Mateo es observar. Y observar aquí ya tiene un significado de aprender completamente. Es más que tomar nota. Es más que observar con atención. Es aprender completamente. Cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces yo tengo que llegar, dice Jesús, a entender los lirios del campo. Los lirios son plantas que no eran cultivadas, sino estaban en el desierto, en lugares alejados, y de pronto cómo se volvía todo el campo lleno de flores. Y entonces lo que está diciendo el Señor Jesús es, entiendan, aprendan, comprendan. Así como los lirios crecen y se vuelven bonitas en el campo, ni Salomón con toda su gloria ha podido llegar a tener la belleza que tienen los lirios. Ustedes necesitan darse cuenta que Dios cuida de ustedes mucho más que a las flores, mucho más que a las aves, mucho más que a las plantas. Así es. Entonces, eso es la manera como el Señor Jesús quiere animarnos a cada uno de nosotros a poder observar la palabra, a poder observar qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En esta imagen encontramos ahí a un brazo de Jesús que tiene las marcas de los clavos en su mano, pero sosteniendo a alguien que se está hundiendo. Por eso, cuando uno va, por ejemplo, a otro pasaje bíblico, aquí en este pasaje bíblico dice, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis. No os preocupéis. Ahora, ¿qué significa este BPIA? Los que estudian lo que conocen de gramática van a entender lo que es un verbo en tiempo presente, imperativo y activo. Entonces, cuando alguien dice que este es un imperativo, ya uno sabe que es algo que se tiene que hacer. Y cuando Jesús dice, no os preocupéis,
literalmente es una orden, algo que debemos hacerlo en el momento. Y la ansiedad, que es preocupación. Y la orden de Jesús es: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Entonces, ¿por qué yo quiero ropa? Para no tener frío, para cuidar mi cuerpo. Pero un día mi alma sale del cuerpo, mi cuerpo va a venir la funeraria, lo va a poner formol, me van a poner algodón por las narices, un poco por los cachetes, y me van a meter color, una afeitada para ponerme guapo, me van a poner un terno que usaba, el cuerpo está ahí. Pero ya no puedo hablar, no puedo respirar. ¿Por qué? Porque mi alma ha salido. Y entonces, muchos de nosotros paramos dándole mucha importancia al cuerpo y no al alma, que es la vida. Y Jesús dice: vuestra vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la orden? No os preocupéis. En otra parte, en mismo Mateo, capítulo 6, este es el pasaje que he leído en Mateo 6, 22 y 23. Ahora, más adelante, en el mismo Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: pero buscad. Esto es la manera como uno debe acostumbrarse o iniciar el proceso de salir de la ansiedad. Uno es escuchar la orden: no os preocupéis. Ahora, buscad significa ir en pos. Es como si tú tienes ovejas y tu oveja se pierde, vas en pos de la oveja. Si tú vas a ver a un familiar, vas en pos de tu mamá o tu papá, vas a un lugar. Y aquí el verbo buscar es ir en pos, dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el verbo añadir literalmente es colocar al lado. Yo me acuerdo mucho que cuando tenía 22, 23 años, a los 23 años conocí al Señor. Y como cualquier joven, uno quiere, ya está pensando en hacer de su familia, mirando el futuro, cómo va a vivir. Y en esas circunstancias conocí al Señor. Y cuando conocí al Señor, empecé a leer la palabra. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es este texto, Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo dije: Señor, yo quiero tener mi familia, yo quiero ser una persona valorada, quiero ser una persona de bien, quiero, Señor, una persona que pueda bendecir, ayudar a otros. Entonces, cuando leí este versículo, como que Dios me dijo: yo también quiero esto para ti, pero no a tu manera, sino a mi manera. Así que aprende primero de mí, cómo gobierno, cómo yo actúo, y entonces lo demás yo voy a colocar a tu lado. Y no me arrepiento, porque el Señor colocó a mi lado una esposa, colocó a mi lado un ministerio, colocó a mi lado muchas cosas. Y por tanto, de esa manera me sacó de esa preocupación natural, como cualquier joven que tenía, de mirar su futuro. Y Dios me dijo: yo tengo algo mejor para ti, pero a mi manera y no a la tuya. Por eso dice en el versículo 34: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale, bástele a cada día sus propios problemas. Por eso algunos han dicho, ¿no? El futuro todavía no llega. El pasado ya pasó. Lo único que tienes es el hoy, el presente.
y el hoy es donde tú debes confiar más en el Señor. Y por eso aquí dicen otra vez más, no os preocupéis por el día de mañana. La ansiedad es una preocupación por el día de mañana. Pero mañana no sabemos si saldrá sol, si saldrá lluvia. Mañana no sabemos si despertaremos. Si despertamos, Dios nos dará la sabiduría y la fuerza para salir adelante. ¿Cuál es la salida para la ansiedad? No os preocupéis, busca primeramente el reino de Dios. Y ahora, si yo estaba viviendo en ansiedad, en preocupación, estaba desesperado, deudas y otras cosas, trabajo, inseguridad, entonces yo necesito leer esta palabra. Esto está en Jeremías 15:19. Si gustas, lo anotas, si lo buscas, si lo lees. Entonces dijo así el Señor, si vuelves, habla de arrepentirse. Si vuelves, yo te restauraré. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús siempre estaba reclamando a los discípulos, hombres de poca fe? Dice, si vuelves y yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil. Aquí habla de un trabajo de separar. Si puedas tú darte cuenta lo precioso que es estar conmigo y lo vil que estar lejos, dice ahora sí la promesa, serás mi portavoz. Serás mi portavoz. ¿Se acuerdan que les hablaba del mundo? Cómo el mundo, las preocupaciones nos agobian. Y dice, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Uno como cristiano está para ganar a los del mundo, para Jesucristo, para el reino de Dios. Y no, el mundo no nos puede dominar, no nos puede ganar. Nosotros no podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante. Entonces, la salida es volverse a Dios, pedirle perdón por la falta de confianza que tenemos y tomar la decisión de valorar lo que Dios tiene y comenzar a comprometerse con Él. Otro versículo más en Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos, humillaos. Humillar literalmente es estar en el suelo, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ir al piso, orar al Señor, poner todas nuestras cargas, pedirle perdón y todas nuestras preocupaciones, dice, echando. ¿Qué tenemos que hacer? Echar. Echar, aquí el verbo echar es literalmente poner sobre. Se usa este verbo para poner los sacos sobre los caballos o los burros para que cargan el peso. Entonces dice, poner, echando toda vuestra ansiedad sobre él, toda preocupación sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Ya dijo, ustedes valen más que las plantas, ustedes valen más que las aves, ustedes valen más que las flores. Así que uno tiene que llegar a tener la comprensión. Dios tiene cuidado de mí. Dios no quiere que ande preocupado por algo que todavía no sucede. Mis hermanos, eso quería compartir con ustedes en esta noche para poder entender acerca de la ansiedad. Una pequeña reflexión que quisiera que ustedes puedan pensar. ¿Para qué estoy trabajando tanto? 2. ¿Qué es lo que espero de mi futuro? Y 3. ¿Qué debo hacer para vivir más tranquilo? Con estas reflexiones, nosotros podemos terminar